Buena noche para todos. Comienzo por agradecerle su presencia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que estas reflexiones nos ayuden a tener una mejor vivencia de nuestra fe, especialmente en este tiempo de la Cuaresma que ya se avecina, y que sea, como bien lo dice, de gracia y bendición para todos. Pueden sentarse, tengan la bondad. Vamos a comenzar nuestra reflexión con el documento que el Papa Francisco ha sacado para esta Cuaresma. Recordemos que los papas sacan una frase, un mensaje y un documento para cada Cuaresma. El Papa Francisco nos ha regalado para esta la frase: nuestro compromiso ser santos y fecundos para el mundo. Nuestro compromiso ser santos y fecundos para el mundo. Y utiliza un texto de San Mateo que dice: la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y comienza hablándonos de la redención de la creación. Nos está diciendo que la Pascua de Jesucristo, su resurrección, no solamente nos ha redimido a nosotros, sino también a la naturaleza. Por eso escuchamos en los Evangelios cuando se dice que todo lo hizo nuevo con su Pascua, todo lo hizo bueno. Y por eso la redención no solamente alcanza a los creyentes, sino también a la naturaleza misma, porque le da una nueva dinámica, la renueva para el servicio de nosotros los hombres. En un segundo momento nos habla, y es un término bastante fuerte, la fuerza destructiva del pecado. Lastimosamente, el pecado no solamente nos hace daño a nosotros, los seres humanos, sino que también hace daño a la naturaleza, porque nosotros debemos de tener una profunda comunión con Dios y una profunda comunión con la naturaleza. Pero hemos roto las dos comuniones, con Dios y con la naturaleza. Y por eso en la Iglesia no solamente hablamos de un pecado personal, porque si el pecado fuera mío, yo puedo hacer fiesta y después me veré con Dios. Pero el problema es que mi pecado hace daño a los demás, a mi entorno social, familiar, laboral, hace daño, afecta a los demás. Por eso en la Iglesia hablamos de un pecado social. Pecado no es solamente personal, hay un pecado social, porque lo que yo haga de bueno o de malo afecta a los demás, comenzando por mi familia. Por eso el Papa nos dice que lastimosamente tenemos una fuerza destructora en el pecado que hace daño a todos, a todos. Y nos invita precisamente a que en esta Cuaresma, en un tercer momento, utilicemos este tiempo de gracia y bendición para que sea una fuerza regeneradora en el arrepentimiento y en el perdón. Miren, tan importante eso, que la Cuaresma sea para nosotros una fuerza regeneradora en el arrepentimiento y en el perdón. Es decir, que nosotros busquemos cómo reconciliarnos con Dios y con la naturaleza. La Cuaresma es para recomponer, para rehacer nuestras relaciones con Dios y con los demás y con la naturaleza misma. Todo el problema que tenemos hoy con el medio ambiente, aquí incluso en Madrid lo estamos viviendo con la contaminación, pero mucha gente no ha entendido que todos somos responsables de ella, y somos responsables porque nosotros hacemos parte de la creación. Mi cuerpo responde precisamente a la naturaleza que Dios ha creado. Yo dependo de la naturaleza, en el aire, en el agua, en el alimento, y por eso yo tengo que aprender a ser respetuoso con la naturaleza. Pero hemos perdido esa dimensión. Por eso el Señor nos va a regalar en esta Cuaresma lo necesario para podernos reconciliar con todos. Pidámosle entonces al Señor que este documento realmente llegue a nuestros corazones y nos sirva para que nosotros podamos llegar en paz a la Pascua de Resurrección. Iniciamos mañana con el miércoles de ceniza este tiempo tan especial. En la Iglesia hablamos de tiempos fuertes a lo largo del año litúrgico. ¿Qué es un tiempo fuerte?
Es un tiempo en donde el Señor de manera especial se hace presente. ¿Cuáles son los tiempos fuertes? El Adviento, que nos lleva a la Pascua de Navidad, y la Cuaresma, que nos lleva a la Pascua de Resurrección. Son las dos grandes Pascuas del año católico: Pascua de Navidad y Pascua de Resurrección. Y nos regala un tiempo de preparación para esos tiempos, ¿cierto? En este caso la Cuaresma, que la iniciamos con la imposición de la ceniza. La ceniza es un signo en donde yo mismo me comprometo con el Señor a iniciar ese camino de cambio de vida. Por eso, cuando usted venga mañana y se la impongan en la frente, usted mentalmente o en el silencio de su corazón diga: con esta cruz que se me impone en la frente, inicio mi camino de conversión, inicio mi camino de vuelta a Dios. Hay gente que viene a la ceniza de manera acostumbrada, o lo tienen como un signo mágico, fetichista, agüerista, y no es eso. ¿Cuánto quisiéramos que esa ceniza se nos impusiera en el corazón, que se pudieran poner ahí? Conviértete y cree en el Evangelio, sería lo ideal, en el corazón, más que en la frente. De tal manera que yo inicie ese camino. Por eso no es un signo cualquiera. Yo adquiero un compromiso con ese signo el día de mañana de iniciar un camino, un itinerario que me llevará felizmente a la fiesta de la Pascua. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tomar en serio eso. Hay gente que se la impone sin saber para qué es. Y es lo de menos. Sea porque usted se impone la ceniza o no, no va a pasar nada. Lo importante de la ceniza es la intencionalidad con la que usted viene. De hecho, la bendición no va para la ceniza. La bendición que se hace mañana no es para la ceniza, es para las personas que la van a recibir. Miren cómo a veces confundimos las cosas. La bendición de la ceniza no es para la ceniza, sino para las personas que la van a recibir. Por eso, insisto, con este signo que me impone el Padre en la frente, yo, fulano de tal, inicio mi camino cuaresmal. Me comprometo con Dios a cambiar en aquello que yo sé tengo que cambiar, tengo que dejar, en lo que tengo que ser mejor. Y el Señor, para poder llevar a cabo esta feliz realidad de la conversión, no me deja solo. Él me regala unos instrumentos, unas herramientas, que mañana las vamos a iniciar precisamente, como son el ayuno, la abstinencia, la oración y las obras de caridad. Ayuno, abstinencia, oración y obras de caridad, aunque hay otras más. El ejercicio del Santo Vía Crucis, el Rosario de los 7 Dolores a la Virgen María, las peregrinaciones que podemos hacer a Santiago, a Nuestra Señora del Pilar, con ese sentido penitencial, la confesión misma. Miren cuántas prácticas cuaresmales tenemos que a veces desaprovechamos. Mañana, por ejemplo, y el Viernes Santo, se obliga al ayuno y la abstinencia. Ya saben cuál es la norma. De los 18 a los 60 años, ayuno y abstinencia. Y a los menores de edad, desde los 14 años, la abstinencia. Así que ojalá que no solamente por Cuaresma, porque la Iglesia nos invita a que todos los viernes del año, ya está en el orden anual, se recomienda que todos ayunemos los viernes, todos los viernes del año. Por eso, queridos hermanos, se llaman prácticas, porque son ejercicios que debería yo hacer habitualmente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ejercicio del Santo Vía Crucis? Uno le pregunta a la gente, ¿cuántas veces al año haces el Vía Crucis? No, padre, el Viernes Santo. O sea que tú te contentas con hacer un solo Vía Crucis al año. ¿No haces más? Mire cómo somos de pobres espiritualmente. Por eso el Evangelio nos dice que somos siervos inútiles, porque únicamente hacemos lo que tenemos que hacer y no más allá.
Hacemos lo necesario. Contentamos o tranquilizamos nuestra conciencia con lo poco, con lo mínimo. Y no somos abundantes en nuestras prácticas devocionales. Ese es un ejemplo de cómo somos a veces de reducidos en nuestra fe. Por eso, ojalá que practiquemos no solamente por Cuaresma, sino siempre estas recomendaciones que nos hace la Iglesia para nuestro bienestar espiritual, porque ese es en ese sentido que van las prácticas cuaresmales, en ayudarnos a ser mejores hijos de Dios. Así que ya saben que mañana, miércoles y el viernes se obliga el ayuno y la abstinencia en las personas adultas de 18 a 60 años. ¿Cuándo comienza la Cuaresma y cuándo termina? Para que nosotros también tengamos claridad sobre eso. La Cuaresma comienza mañana con el miércoles que lleva el nombre de ceniza, miércoles de ceniza. ¿Cuándo termina la Cuaresma? Termina el Jueves Santo con la misa in Scena Domini. Ahí termina la Cuaresma y comenzamos con esa cena bendita, lo que se llama el Sagrado Trido Pascual, que ya lo miraremos con calma. Entonces miren que vamos a tener 40 días para que nosotros nos acerquemos a Dios de todo corazón. Eso supone que tenemos que hacer una revisión de vida, y algo que es muy saludable y que se recomienda en los retiros espirituales es que lo haga por escrito, papel y lápiz, para una verdadera confrontación de vida. Colocar: Señor, en esto no estoy obrando bien, y se coloca: no vengo a misa los domingos suficientemente, no me confieso con frecuencia, no soy una persona de caridad generosa a la hora de dar, soy una persona temperamental, tengo conflictos con mucha gente, tiendo a ser mentiroso, me falta ser más querendón con mi familia, tengo el problema del cigarrillo, del alcohol. Miren cuántas cosas tenemos que colocar sobre el papel para, confrontándonos en esas realidades, poder decirle al Señor: voy a comenzar a cambiar. Y sobre todo, miren, queridos hermanos, fijémonos propósitos a corto plazo, que sean evaluables, que sean medibles. Una persona que fuma, por ejemplo, le va a decir al Señor: Señor, voy a comenzar por mediodía, no voy a fumar durante mediodía, voy a hacer ese esfuerzo. Eso se llama ascética en la Iglesia. Es una mortificación que yo hago conmigo mismo y con mi cuerpo para no ceder a la tentación del cigarrillo. Señor, te ofrezco mediodía, no voy a fumar durante mediodía. Y después lo extiende: Señor, voy a hacerlo durante un día. En esa medida usted podrá saber hasta dónde poder llegar realmente a cumplir con los propósitos cuaresmales. Pero si usted le dice al Señor: Señor, en esta Cuaresma voy a dejar de fumar, eso sí, te lo prometo, pero usted no sabe el cómo, va a ser muy difícil, casi que imposible. Por eso, para la realización de una buena conversión se necesita que yo haga las cosas, porque somos resultados siempre de procesos. Así como por un proceso usted llegó al pecado, necesita también por un proceso volver a la gracia. Y es más fácil llegar al pecado, es más difícil volver a la gracia, pero ahí está la tarea. Y por eso estas prácticas cuaresmales se vuelven casi que una exigencia para nosotros. De tal manera que nosotros, al llegar felizmente a la Pascua de Resurrección, lo podamos hacer con esa alegría. ¿Cuál es el ideal, por ejemplo, de llegar a la Pascua? Y en eso voy a ser insistente a lo largo de estas charlas. ¿Qué es lo ideal de llegar a la Pascua? Porque allá llegaremos todos. Pero ¿qué es lo ideal? Que usted llegue a la Pascua no a celebrar la resurrección del Señor, ya lo sabemos, el Señor está resucitado y glorioso, bendito sea, y nos participa de esa resurrección. ¿Qué es lo ideal de la Pascua del Señor entonces, como culmen de la Cuaresma? Que yo venga aquí al templo esa noche santísima de la vigilia pascual y le diga al Señor: Señor, no vengo a verte resucitado, bendito seas que has resucitado, vengo a resucitar contigo. Miren la gran diferencia entre venir a ver al Señor resucitado y venir a decirle al Señor: esta noche vengo a resucitar contigo.
y me he preparado, he hecho un camino, un peregrinaje. He dejado atrás aquello que no era bueno para mi vida, que era grato a tus ojos. Hoy vengo a resucitar contigo, vengo a tener esa experiencia de Pascua. Porque lastimosamente, miren lo que hacemos los católicos, un salto brusquísimo, pero brusquísimo. Mañana esto está abarrotado de gente, no cabe la gente. Y hacen ese salto, brusquísimo les decía, de pasar del miércoles de ceniza al Viernes Santo. Y uno se pregunta, ¿y el resto de la Cuaresma en dónde queda? Por eso ese ser católicos de momentos, de fogonazos, de chispazos no es bueno, no es saludable, no nos hace ningún bien. Y no se trata de ver tanta gente aquí, sino de tener aquí calidad de gente. Que tengan la conciencia de saber que mañana vienen a comenzar de la mano de Dios un itinerario que los va a llevar felizmente a la Pascua. Por eso el documento de este año del Santo Padre va en esa línea de que nosotros tengamos una clarísima conciencia y teniendo como telón de fondo ese documento maravilloso de Laudato Si, para que no pensemos solamente en nuestra propia reconciliación, sino en la que yo me debo con la naturaleza. Sobre todo porque en estos tiempos que vivimos estamos en una urgencia de reconciliarnos con ella, porque la hemos maltratado, porque nos hemos convertido en verdaderos depredadores de la naturaleza. Y no solamente le hemos hecho daño a nuestro hermano, sino también a la naturaleza. Y el Señor espera que nosotros seamos generosos en la respuesta. Miren tan importante eso, generosos en la respuesta. Y por eso, si algo debe de caracterizar esas recomendaciones que nos da la Iglesia a través de las prácticas cuaresmales, es la caridad. Ella tiene que sobresalir por las demás prácticas cuaresmales, la caridad. Acuérdense ustedes que esas tres grandes virtudes que tiene la Iglesia y que llama teologales, la más importante es la caridad, sin la cual las otras dos no tendrían sentido. Por eso a nosotros, en el buen sentido de la palabra, se nos impone la caridad. Yo me debo a mis hermanos en el amor, en el servicio, en la entrega, en la solidaridad. Porque ¿qué pasa con las prácticas cuaresmales? Mire cómo contentamos fácilmente nuestra conciencia. Dice la norma, prohibido consumir carnes rojas. ¿Y qué hace la gente? Entonces lo cambia por un suculento pescado. Entonces un pescado a la plancha, ensalada, patatas fritas, gran comida. ¿Qué estamos haciendo de ayuno? Absolutamente nada. Lo que el Señor me pide en el ayuno, la abstinencia, la oración y las obras de caridad es que yo sea capaz de eso que yo me abstengo, dárselo al que lo necesita. Llámese carne, pescados, comidas buenas, eso. Voy a abstenerme realmente de eso, para dárselo a mi hermano que lo necesita. Y ustedes se habrán dado cuenta, aquí en Europa, el problema tan grave de la migración, que muchos hermanos nuestros no necesitan. Pero, ¿qué está pasando? Que pasamos por encima de la necesidad de nuestro hermano. Por eso el Papa insiste en el documento en eso. Olvidémonos un poco de nosotros mismos para darnos a los demás. Ese es un imperativo de la caridad. Y lo vamos a escuchar en varios relatos en este tiempo de la Cuaresma. Porque vivimos en una sociedad egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, vigésimo yo, centésimo yo, todo yo. ¿Y dónde está mi hermano que me necesita? Esa es la pregunta de las prácticas cuaresmales. ¿Dónde está mi hermano que me necesita? ¿Dónde está? Lo tengo ahí al lado. Se puede llamar familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, pero está ahí. Y por eso, queridos hermanos, la Iglesia dice, es un tiempo de gracia y bendición, pero ¿realmente lo será para cada uno? ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido en nuestra vida? ¿Cuántas hemos pasado y no nos han dejado nada?
y no hemos cambiado. ¿Será esta nuestra última cuaresma? ¿Hemos pensado en eso? Por eso, queridos hermanos, el capítulo 25 de San Mateo, donde hermosamente nos dice: seremos juzgados en el amor. Ese será el juicio definitivo de Dios, no más. Seremos juzgados en el amor. La pregunta del juicio, ¿cuál va a ser? Que es la definitiva. O me salvo o me condeno. La pregunta que Dios le hizo a Caín. Acuérdense de ese relato tan trágico. Cuando comienza a asomarse el mal en el mundo y le dice el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con él? Y esa pregunta es eterna, es una pregunta eterna de todos los tiempos y que sigue vigente hoy, más actual que nunca. La pregunta para cada uno en esta cuaresma: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con él? Importante, a propósito de las prácticas cuaresmales, la oración. Los católicos no rezamos suficientemente. Adolecemos de eso, tenemos una pobreza en ese sentido. Y nos contentamos a veces con la oración eucarística, que es fundamental, clarísimo, es vertebral, pero no la hacemos extensiva a lo largo de nuestra vida. Recuerden ustedes que la Eucaristía dominical es la puerta de entrada a mi oración semanal. La Eucaristía dominical me abre a mi oración a lo largo de toda la semana. Por eso la Eucaristía no tiene un tiempo, no tiene un tiempo. Yo esos 30 o 45 yo los hago extensivos a lo largo de mi semana, porque hago de mi oración eucarística la oración de toda la semana. Por eso se coloca también como práctica cuaresmal, porque los católicos no rezamos suficientemente. Y ahí tenemos el ejercicio del Santo Vía Crucis, el rosario de los 7 dolores de la Virgen María, los actos penitenciales, ¿cierto? Y todo lo que es el ayuno, la abstinencia y demás. Ojalá afiancemos nuestra vida de oración, porque la tenemos a veces bastante olvidada, o porque somos siempre reduccionistas en ese sentido. Y el Señor quiere que nosotros seamos como Él, orantes a tiempo y a destiempo. Miren, queridos hermanos, la riqueza de la cuaresma, que a veces se nos diluye y pensamos que es el miércoles de ceniza y luego la Semana Santa y se acabó. No, son 40 días en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con Dios, con nuestros hermanos y con la naturaleza. Por eso el mensaje del Santo Padre, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso? Ser santos y fecundos para el mundo, nos dice este año. Sean santos y fecundos para el mundo. Que nuestra santidad no solamente me abarque a mí, sino que abarque también y llegue a mis hermanos, e incluso la naturaleza misma de la cual yo soy responsable. Y coloca a San Francisco de Asís como ejemplo en este documento, ¿no? Y nos dice una frase muy hermosa para concluirlo. Nos dice: entremos en el desierto de la creación para que en la Pascua volvamos a ser aquel jardín de la comunión con Dios. Miren tan hermoso eso. Entremos en el desierto de la creación para, llegados a la Pascua, ser aquel jardín de la comunión con Dios. Y nos coloca ese himno precioso de San Francisco de Asís a la naturaleza, cuando nos habla del hermano sol, de la hermana luna, de esa comunión que nosotros nos debemos con la naturaleza y a la que le debemos todo, porque sin ella no viviríamos. Pero hemos roto nuestras relaciones no solamente con Dios, sino con la naturaleza misma, y por eso estamos nosotros viviendo hoy los estragos de lo que nosotros mismos hemos hecho con ella. Qué bueno sería que comenzáramos nosotros a dar pasos también en eso. Y recuerden ustedes que todo comienza no por lo mucho, sino por lo poco. Así que comencemos en esta cuaresma a comprometernos más en todo lo que es referente al cuidado del medio ambiente,
allá en casa, yo reciclo, yo gasto menos agua, yo no desperdicio la comida, yo participo de lo poco o mucho que tengo con los demás. Insisto en que ojalá cuando vengamos a la confesión, que es también como culminación de esta realidad cuaresmal, podamos decirle al Señor que no venimos a hacer, que es lo que pasa frecuentemente, a ser repetitivos con la confesión, porque nos hemos mal acostumbrado también a eso. Entonces quedamos con aquello de que el que peca y reza como empata. Entonces peco esta semana y me confieso el fin de semana, peco la semana entrante y me confieso el siguiente fin de semana, y nos la pasamos así. Yo normalmente le pregunto a los penitentes cuando se acercan a la confesión, ¿cuál fue tu última confesión? ¿Cuándo la hiciste? Y después de escucharlo le digo, ¿cuánto hace que te vienes confesando de lo mismo? ¿Cuál es la riqueza de la confesión? Que vengas a confesarte cuando vuelvas de menos, no de más o de lo mismo. Porque se nos convierte la confesión entonces no en una buena costumbre, en una mala costumbre. Porque se nos va a pasar la vida y no fuimos capaces de cambiar. La pregunta de la confesión es, ¿cuándo vas a cambiar? Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que esta Cuaresma sea buena en ese sentido. Que nosotros podamos cambiar en aquello que necesitamos a veces urgentemente cambiar, de tal manera que podamos llegar a la Pascua y celebrarla dignamente, no con esa carga espiritual, a veces con esos fardos pesados, sabiendo que llegamos a la Pascua debiéndole muchas cosas a Dios. Es lo que tenemos que pedirle al Señor a partir de mañana. No se les olvide, cuando se acerquen a que le impongan la ceniza, Señor, le van a decir en silencio en su corazón, Señor, al imponerme el Padre esta ceniza en mi frente, inicio mi camino, mi itinerario de conversión, inicio mi camino de vuelta a ti. Quiero, como el hijo pródigo, experimentar ese abrazo de Padre, que ama, que perdona y que olvida. Que ese sea el sentir no solamente de mañana, sino de toda la Cuaresma. Vamos entonces a terminar dándole gracias a Dios que nos ha regalado este tiempo para reflexionar sobre esa Cuaresma que ya viviremos prácticamente desde ahora, porque tenemos que disponernos para estos días y pedirle al Señor y especialmente a la Santísima Virgen María. La vamos a contemplar en sus dolores, en esas realidades que el mundo vive hoy, realidades a las que ella no es ajena. Si alguien sabe de dolores, de sufrimientos, de angustias, de penas, es la Santísima Virgen María. Por eso tengámosla presente también en esta Cuaresma, porque ella nos va a acompañar, porque va a estar presente, porque va a interceder por nosotros, porque como una mamá buena nunca nos deja solos, y menos en las dificultades. Así que a Nuestra Señora de los Dolores nos acogemos desde ahora y le pedimos que también en ella encontremos la respuesta a esos interrogantes de nuestra vida para podernos reconciliar debidamente con su Hijo. Amén. Se colocan de pie. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con el auxilio y protección de María Santísima en sus dolores, podéis ir en paz. Muy amables. Santa noche para todos. Tengan la bondad. Los dos martes próximos no habrá charla porque tenemos compromisos
con la iglesia, con el arciprestazgo, así que hasta dentro de 20 días volveremos otra vez con estas aulas de formación. 2 martes en donde no habrá aula de formación, los que siguen. Muy amables.